nada va a impedir que el plan de Dios se cumpla. Los que Él ha elegido indefectiblemente van a ser salvados. Por eso se le llama la cadena irrompible de la salvación, porque una vez el Señor ha llamado a una persona, esta persona terminará siendo glorificada, como lo dice la palabra. Es decir, la salvación es segura. Ese es un aspecto de la seguridad eterna de la salvación. Y el final de la historia, efectivamente, es un final feliz, porque el libro de Apocalipsis, al cual muchos le tienen temor, en realidad es un libro que nos habla de esperanza, sí, y que termina con palabras como, por ejemplo, y Dios estará con ellos y secará toda lágrima de los ojos de ellos, ya no habrá más muerte, ya no habrá más dolor. Lloran al ir sembrando sus semillas. Pero regresan cantando cuando traen la cosecha. La guía familiar. El Señor tiene un plan para los suyos. El plan renovado de Dios es el tema sobre el cual se va a conversar aquí en la guía familiar. Es el último tema de este trimestre. Les agradecemos a ustedes porque han estado pendientes cada semana de la guía familiar, ya sea aquí en El Salvador o en otras partes del mundo, en Estados Unidos, en Europa, en países de Sudamérica. Muchas gracias por estar ahí siempre atentos a las temáticas que acá se imparten. Ahora, como la semana anterior, no voy a estar en el conversatorio, sino que hemos invitado a una hermana para que también acompañe a nuestro invitado aquí a la guía familiar. La hermana Carmen de Castro estará dirigiendo el conversatorio con nuestro pastor Mario Vega como invitado aquí en la guía familiar para tocar este tema. Así que les invito a que estemos atentos, tengamos papel y lápiz ahí en mano, anotemos donde podamos, porque esto sin duda nos servirá para poder aplicarlo el día en que hagamos nuestras células, ya sea la haga miércoles, jueves, viernes o el sábado, como suele ser en la gran mayoría de casos. Hermanas y hermanos, bienvenidos una vez más aquí a la guía familiar. Bienvenidos a su programa La Guía Familiar. Qué gusto saludarle a usted, estimado líder, que cada semana está pendiente de este programa con el fin de ampliar el conocimiento que usted tiene para el estudio de esta semana. Bienvenido, este programa está preparado especialmente para usted. Y qué gusto estar en esta ocasión como anfitriona de este programa y a la vez qué gusto, qué privilegio también presentar al invitado de esta semana, el pastor general de Misión Cristiana Elim, el hermano Mario Vega. Bienvenido, hermano. Muchas gracias, hermana Carmen, por invitarme a este programa especial de lo que es la guía familiar. Y estamos acá para servir en lo que sea necesario. Muchas gracias, hermano. Durante todo este primer trimestre del año, ha sido ocupado en abordar el tema El camino a la salvación. Y justo ahora, en el cierre de este trimestre, el último tema es el plan renovado de Dios. Escuchemos la cita bíblica que se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 8. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes reconoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pastor, hemos estudiado a lo largo de este trimestre que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Creó todas las formas de vida y todo el escenario perfecto para colocar a la corona de su creación, el hombre.
Sin embargo, sabemos que el hombre falló, el hombre cayó en pecado, se apartó de ese estado de bueno con el cual Dios lo había creado, y entonces entró la muerte y todo lo que ya conocemos acerca de la caída del hombre. Dios empezó a trabajar en esa condición para restaurar a su ser humano. Vemos en los profetas, por ejemplo, anunciando un plan renovado que íbamos nosotros a llegar justo al final de este trimestre, precisamente con ese título, el plan renovado de Dios. ¿Cuál es ese plan, hermano Mario? Bueno, como usted, hermana, lo acaba de resumir, el trimestre ha tratado desde los orígenes del ser humano hasta el momento presente. Sí. Y es como hacer un recorrido de la historia de la salvación. Yo le puse al trimestre el título del Camino de la Salvación porque anteriormente ya habíamos tenido otro trimestre que se llamó el Plan de la Salvación. Sí. Esa era la idea que yo tenía originalmente, pero revisando las guías anteriores encontré que ya había un trimestre que se llamaba el Plan de la Salvación, entonces lo cambié por el Camino a la Salvación. Pero se trata de eso, del plan de Dios que comienza desde la creación del ser humano y como se ha visto a lo largo de las lecciones, viene de la caída y luego de la caída Dios comienza a trabajar por la redención del ser humano. Esta redención es la que se ha prolongado a través del llamado de Abraham, la liberación de Egipto, todo el periodo que Israel vive en su tierra, bueno, la época de los profetas, llegamos al Nuevo Testamento, ya ahí es el cómo esta salvación o este camino a la salvación se concretiza en la vida diaria de las personas, hasta llegar pues ahora al final donde aquel plan original que Dios tuvo al principio vuelve a ser renovado. La intención de Dios es volver a las condiciones que se perdieron por causa de la caída. Entonces cuando hablamos de este plan de Dios renovado, nos estamos refiriendo a eso, a esa idea que Dios tuvo de vivir en comunión con su criatura, con el ser humano, y que tuvo que pasar por esta gran vuelta, podríamos decir, precisamente por causa de la caída humana, pero que era algo que estaba integrado dentro del plan de Dios. Hermano Mario, me imagino que en nuestros oyentes allí en la célula, o algún líder incluso, puede preguntarse, ¿tomó a Dios por sorpresa esta caída del hombre? En la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, hay varios pasajes. Por ejemplo, en Efesios, en el capítulo 1, la Escritura menciona que nosotros fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo para poder ser adoptados hijos. Esto significa que antes de la creación y antes de que el ser humano también fuera creado, ya nosotros estábamos en el plan de Dios. En Hebreos también la palabra habla de que el Señor nos ha redimido por medio de la sangre del pacto eterno, dice. Entonces cuando habla de un pacto eterno está refiriéndose obviamente al pacto de la redención a través de su Hijo Jesús, pero al darle ese adjetivo de eterno significa que siempre estuvo en el corazón de Dios. La respuesta a la pregunta que algún líder o miembro de la célula puede hacerse es de que no, esto no tomó a Dios por sorpresa. Dios sabía lo que iba a ocurrir y Él tenía ya previamente el diseño de lo que habría de hacer cuando estos hechos sucedieran. Ese diseño precisamente es el que Dios utiliza para revertir esa condición de muerte del hombre a una condición restaurada, en donde ya esa relación de Dios con su Creador es restaurada. Así es. Y quizás quiero volver un poquito a la pregunta anterior porque a la respuesta que he dado puede surgir otra pregunta. Y la pregunta es, bueno, si Dios sabía lo que iba a ocurrir, ¿por qué no lo impidió? Y aquí es donde enlaza con este otro comentario que usted acaba de hacer, y es de que Dios lo que quería era manifestarse, dar a conocer su naturaleza. Pero no era posible que la criatura humana comprendiera elementos como el perdón, por ejemplo, si el ser humano nunca hubiera caído y nunca hubiera tenido necesidad de perdón. Hubiéramos vivido en una comunión perfecta con Dios, en una creación, en una naturaleza perfecta también,
las relaciones entre los seres humanos hubieran sido perfectas, Sí. entonces la idea de perdón simplemente era inconcebible, hubiera estado fuera de la experiencia humana. Pero al permitir Dios que ocurriera la caída y luego el proceso de redención, se abrió la puerta para que nosotros podamos comprender lo que es la compasión, lo que es la misericordia, lo que es la reconciliación, lo que es el amor de Dios. Amor que se manifestó precisamente en dar a su Hijo, lo cual no hubiera sido necesario si no hubiera habido caída. Entonces, en este gran plan de Dios, del cual hablábamos al principio, Dios tenía contemplado manifestar todos estos elementos o cualidades, virtudes, atributos de la naturaleza divina al ser humano a un precio altísimo, que era pues su Hijo y todo el Sí. sufrimiento que ha habido, pero que era la manera única en que como humanos podíamos llegar a la comprensión de ese gran amor. Y no solo llegar a la comprensión, pastor, sino que esa restauración que Dios hace en el corazón humano nos hace actos entonces para volver a ese estado de procurar ser buenos, de poder perdonar, de poder tener compasión, de poder experimentar el dolor de nuestros hermanos. Entonces, ese plan renovado nos dio esa capacidad para volver a ese estado inicial de ser buenos. Sí, efectivamente, así es. Dios como nuestro Padre, Él es el modelo. De hecho, pues la Escritura dice en Génesis que hemos sido creados a imagen y semejanza Sí. de Dios. Y ahí está hablando de la imagen y la semejanza moral de Dios. Es decir, el hombre tiene la capacidad de poder no solo experimentar y conocer, como decía usted, sino que practicar Sí. lo que es el amor, la compasión, la misericordia, la reconciliación, que en lugar de la venganza o el desquite, que es lo que el pecado le enseñó al ser humano, podamos practicar el amor, la reconciliación como el Hijo de Dios lo hizo. Entonces, sin duda, esto es parte de la salvación. Dios nos salva de nosotros mismos, nos salva de nuestras pasiones, de nuestros odios, de nuestros rencores, para que podamos ir siendo convertidos o transfigurados en la imagen misma del Hijo de Dios, como lo dice la Escritura. Sí, hasta que alcancemos la perfección de ese modelo que ya tenemos. Seguramente en nuestras células, pastor, tenemos hermanos, personas que habiendo conocido al Señor, habiendo experimentado ese amor, ese plan de Dios en su vida, de perdón, de restauración, vuelven a fallar. Y seguramente nos estarán escuchando más de alguno y dirá, ¿cómo es que ese plan me dio la capacidad de ser bueno, de hacer el bien? Pero yo sigo fallando, sigo pecando. Y lo escuché a usted en un programa, en una prédica reciente, que usted decía que después de ese encuentro con el Señor, de recibir ese perdón, venía una parte que se llama disciplina. ¿Será que aquí está la falla y no en ese plan renovado de Dios? Sí, definitivamente así es. De hecho, en este trimestre, en una lección anterior, se habló sobre el milagro del nuevo nacimiento. Pero el nuevo nacimiento no quita la naturaleza vieja del ser humano, Exacto. sino que lo que Dios hace es añadir una nueva naturaleza, lo que Pablo llama el Espíritu, que no es el Espíritu Santo, sino que es esa naturaleza nueva. Sí. Entonces se establa una batalla entre la naturaleza vieja y la naturaleza nueva. ¿Cuál de estas dos naturalezas va a prevalecer? La respuesta es la que alimentemos mejor. De manera que si nosotros alimentamos la naturaleza espiritual, entonces vamos a triunfar, va a predominar en nosotros los frutos del Espíritu. Pero por lo contrario, si alimentamos la naturaleza carnal o el viejo hombre, como también se llama en la Escritura, él va a prevalecer y ahí es donde vienen los fallos, los creyentes que se apartan del Evangelio, que ceden a la tentación, que no son capaces de perdonar, que se vuelven insensibles a las necesidades de las personas. Pero lo que está fallando ahí, como bien lo decía usted al comentar esta otra predicación, uno necesita disciplinarse y la disciplina es esa. ¿A cuál de las dos naturalezas vamos a alimentar? Para alimentar la naturaleza espiritual hay una serie de elementos que son, por ejemplo, la oración, la lectura de la palabra, la adoración, la comunión con los hermanos, que es un elemento muy importante, el servicio a Dios, que también
hace que nosotros nuestras fuerzas y nuestro enfoque lo pongamos en ese servicio, en ese privilegio que Dios nos ha dado. Cuando practicamos todo esto, la negación propia, el cargar nuestra cruz, como el Señor Jesús lo dijo, ahí es cuando la persona logra fortalecer su hombre nuevo o su espíritu que va a derrotar a la carne. Pero si no tenemos la disciplina para esas prácticas devocionales, ahí es cuando vienen los fallos y las caídas. Y qué bueno, pastor, precisamente por el sistema celular que nos permite un espacio para poder aplicar todas esas acciones que usted nos está mencionando, que son parte de nuestra disciplina. El estar allí escuchando la palabra, orando, sirviendo, porque el sistema celular se vuelve un ambiente idóneo para que todos los miembros podamos ser parte de esa bendición y de esa manera de nuestro crecimiento. Precisamente ese es uno de los pilares de nuestro sistema celular, la edificación. Es allí donde cobramos fuerzas y donde podemos seguir adelante superando todas esas luchas de ese viejo hombre con esa nueva naturaleza que ese plan renovado de Dios nos ha dado. Pastor, ese plan bueno de Dios no nos exime de tener sufrimientos, de tener luchas, de tener desánimos, depresión, dolor. En las células tenemos casos de enfermos con situaciones terminales, aflicciones económicas. En todos estos aspectos el pueblo de Dios, quizás más de algún miembro de la célula se pregunte cómo ese plan bueno de Dios se manifiesta en estas aflicciones que vivimos. Decíamos que ha sido un camino largo, ¿no? Desde aquella caída hasta el presente, no solo en términos de la guía, ¿no? Del trimestre, sino que en términos de la historia del ser humano, son milenios los que han transcurrido. Claro. Entonces uno pudiera preguntarse, ¿por qué Dios tomó tanto tiempo? Es decir, ¿por qué no resolvió el problema en 100 años, digamos, sino que permitió que fueran miles de años los que transcurrieran? Y claro, en medio de estos milenios ha habido tanto dolor, tantas guerras, tantas masacres, genocidios, bueno, todo lo que el pecado ha producido. La respuesta no la podemos dar nosotros. En realidad no hay un ser humano que pueda decir, esta es la razón por la cual Dios decidió ir por el camino largo, porque ha sido un camino largo. Y todavía no está terminado. Dios ya hizo bastante, hace 2000 años que Él envió a su Hijo, y al enviarlo se concretizó. Ese plan que en un momento fue una promesa, se hizo realidad. Y ahora nosotros tenemos que aplicarlo. Pero ya llevamos 2000 años de eso. Y uno podría preguntarse, ¿y cuánto más vamos a seguir esperando? Sí. Aquí es donde entran elementos como pasajes de la Biblia que dice que Dios no quiere que nadie perezca. Y cuando dice que no quiere que nadie perezca, no se refiere a que toda la humanidad se va a salvar al final, sino que no quiere que nadie perezca de los escogidos que Él tiene. Y lo que ocurre es que nosotros no sabemos cuántos escogidos faltan. Así es. Si hace 1000 años atrás el Señor hubiera respondido a la oración de los creyentes, ven Señor Jesús, como dice en el Apocalipsis, nosotros nos hubiéramos perdido, porque se hubiera cerrado la oportunidad. Pero Dios sabía de nuestra generación, entonces prolongó el tiempo, y aquí estamos. Entonces, ¿cuántos más vendrán después de nosotros? No lo sabemos. En esta espera y en este andar ocurre lo que usted dice. Hay hermanos que mueren en accidentes, algunos mueren trágicamente. Entonces, ¿por qué Dios permite todo esto? No lo sabemos, la respuesta exacta no lo sabemos. Lo que sí podemos decir es que Dios no es un ser insensible que está en los cielos, moviéndonos a nosotros como que si fuésemos piezas de ajedrez, sino que Él como Padre participa de nuestro dolor. No es que Dios esté exento al sufrimiento del pecado, porque Él tuvo que pagar parte de ese precio y experimentar el dolor cuando envió a su Hijo para morir. Y cuando el Hijo en la cruz clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese grito de angustia se expresaba lo que era el dolor, la pérdida, el rompimiento que se estaba dando dentro de la divinidad. Y ese era el gran precio que Dios estaba pagando y participando. Entonces Dios está a nuestro lado
Él participa con nosotros de nuestro dolor, de nuestras tragedias que vivimos en esta vida. Estoy recordando, hermana, cuando en el año 2008 fue la tragedia que los medios llamaron de la colonia Málaga. Sí. En uno de los pronunciamientos oficiales que nuestra misión hizo con relación al caso, esas eran una de las palabras que Jesús estaba con nuestros hermanos en el momento cuando ocurrió este percance. Y eso es lo que sucede en medio de la enfermedad, del dolor, del desempleo, de la desintegración familiar. Él está con nosotros. Eso que acaba de decir, que Dios participa de nuestro dolor, es hermoso. Realmente, hermanos que nos estarán viendo, escuchando, realmente creo que sus corazones estarán siendo confortados por ese Dios presente, ese Dios perseverante que nos acompaña aún en el sufrimiento. Y precisamente hablando de ese sufrimiento y de las batallas que todos enfrentamos, lo hermoso es que eso no va a ser para siempre, pastor. Dios tiene un plan. ¿Cuál es ese destino final que nos ayude a tener sosiego en medio de este sufrimiento? Romanos nos da una muestra de ese Dios empeñado en llevarnos hasta la glorificación. Algunos le llaman la cadena irrompible de la salvación. Para que comprendamos esa trayectoria de Dios, trayectoria de llevarnos de la muerte hasta llevarnos a la glorificación, ¿cómo podemos explicar eso a nuestros líderes? Nada va a impedir que el plan de Dios se cumpla. Los que Él ha elegido indefectiblemente van a ser salvados. Por eso se le llama la cadena irrompible de la salvación, porque una vez el Señor ha llamado a una persona, esta persona terminará siendo glorificada, como lo dice la palabra. Es decir, la salvación es segura. Ese es un aspecto de la seguridad eterna de la salvación. Y el final de la historia, efectivamente, es un final feliz, porque el libro de Apocalipsis, al cual muchos le tienen temor, en realidad es un libro que nos habla de esperanza. Sí. Y que termina con palabras como, por ejemplo, y Dios estará con ellos y secará toda lágrima de los ojos de ellos, ya no habrá más muerte, ya no habrá más dolor. Entonces el final de la historia es ese, que volvemos a esa, no la creación original, porque esta es pasada y Dios creará nuevos cielos y nueva tierra, pero sí volvemos a la comunión que se tuvo al principio, donde el ser humano alcanzará la plenitud de vida, la plenitud de todas sus potencialidades, cuando, como lo dice la Escritura, ya no habrá más guerra, ya no harán más daño, dice el Señor, en todo mi santo reino. El niño jugará con la serpiente, el león pasará junto con el cordero y no se van a hacer más daño. No se ensayarán más para la guerra y habrá paz eterna para los que entren en este reino de nuestro Dios. Ese es el plan restaurado de Dios cuando volvemos a la plenitud de vida para la cual Él nos creó al principio. Creo que este estudio nos presentará un escenario perfecto para llevar consuelo, ánimo, esperanza, estimados líderes, a los miembros de nuestras células. Se nos fue el tiempo, pastor, y solamente pedirle una conclusión de cierre acerca del tema abordado. Yo creo que ha sido un trimestre donde hemos visto paso a paso esa redención de Dios, de cómo Él se empeñó desde la caída del ser humano, no en abandonarlo, no en desecharlo, sino toda una tarea de, como usted lo decía, hermana, de edificación, que es reconstruir la vida del ser humano. Y esto es lo que Dios está haciendo y es lo que nosotros debemos hacer. Participar de este trabajo junto con los demás hermanos, con la iglesia, comprometiéndonos en el servicio para que podamos reconstruir la vida de otros y puedan vivir una vida reconciliada entre sí, con Dios y con la naturaleza. Muchísimas gracias, pastor. Para finalizar, solamente, aunque todo lo que nos ha dicho creo que tiene implícito ánimo, esperanza para los líderes, nuevas fuerzas, pero me gustaría que cerrara con unas palabras de ánimo de manera directa a nuestro liderazgo. Sí, yo siempre he admirado a los hermanos líderes, lideresas. Sé que algunos de ustedes tienen décadas trabajando en células, han tenido muchísimas experiencias, han estado en diversas casas, hay anfitriones que han visto de sus casas nacer sectores, nacer zonas enteras, quizás hasta pastores que fueron jovencitos que llegaron
como niños a estas células y ahora usted los ve predicando en la iglesia. Para toda labor hay fruto, dice la palabra de Dios, y por eso yo animo a todos los hermanos, anfitriones, líderes, también supervisores y supervisoras a seguir adelante, porque de todo lo que hacemos vamos a cosechar una recompensa y habrá fruto de cada esfuerzo que usted hace. Qué temática tan interesante la que se ha abordado aquí en la guía familiar. Lo que tenemos para esta semana en nuestra guía, sin duda, creo que será de mucha bendición. El plan de Dios se cumplirá en cada uno de sus elegidos. Antes de que pasemos al cierre de este programa, quiero recordarles algunos puntos importantes que los tenemos en nuestra guía. Si somos cuidadosos, veremos que por lo general en la segunda página de la guía tenemos puntos claves para tener una célula exitosa. Yo quiero leer uno de esos puntos y que lo tengamos en cuenta. Para ganar personas con eficiencia, tenemos que, primero, tener un deseo fervoroso de ganar a esas personas. En segundo lugar, escoger a personas específicas para darles testimonio acerca del Señor. Prepararnos de antemano con oración. Establecer algún contacto con esas personas también es muy importante. Ver qué necesidades tienen esas personas también es clave. Compartirles a ellos testimonios de otras personas que han tenido situaciones similares a las de ellos. Y finalmente, cuando estas personas han recibido al Señor, tenemos que cuidar de su crecimiento espiritual. Así que tomemos en cuenta esto. Esto es muy importante para que podamos tener células exitosas. Que el Señor les bendiga y nos vemos con la ayuda de Dios la siguiente semana, ya con el primer tema del próximo trimestre. Gracias por ser parte de la evangelización a través de las células de Misión Cristiana Elim. Su compromiso y aportes son de ayuda para seguir llevando la noticia. Hay salvación en Jesús.